Feliz día, mi nombre es Diana Valenzuela y mi grupo está conformado por Bárbara Moreno, Leodimar Guedes y somos los estudiantes de primer año y la sección 17. Nosotras les explicaremos los pasos breves para una investigación científica. La portada. Los logotipos se situarán en la parte superior de la hoja. La identificación del trabajo de grado debe contener el nombre, la universidad, escuela, la línea de investigación de lo que se inscribe y el coordinador. A continuación, el título del trabajo, autor, autores, lugar y fecha. Introducción. La elaboración de la introducción de un trabajo de investigación es considerado uno de los elementos de vital importancia, significado y participación de cualquier trabajo, debido a que su palabra lo indica, es la introducción, el lector y lo interesante del estudio. Es por ello que generalmente es lo que se construye de último, por eso se recoge de manera sistemática lo implícito de la investigación, por el cual forma el investigador puede realizar un breve ensayo en la que se permita esquematizar su trabajo. Por este sentido, el autor debe iniciar su trabajo con un preámbulo atractivo sobre el tema y el problema que desea investigar, así como una breve reseña histórica. Seguidamente debe incorporar un propósito o objetivo de la investigación. Posteriormente se señala la importancia e interés de la investigación, sin olvidar que el trabajo posee relevancia social y científica que contribuye al fortalecimiento y ampliación del conocimiento de esta área desarrollada. Capítulo 1. El problema. En este capítulo del trabajo, la investigación debe de presentar un planteamiento del problema, formulado de su interrogante, justificación e importancia del estudio, objetivos que persigue, así como alcances y limitación de la investigación. Planteamiento del problema. El investigador debe de exponer de manera lógica lo que desea investigar para ello. Se recomienda de ir de lo general a los conceptos apoyándose de una fuente y referencia con la finalidad de evitar juicios de valor. Justificación de la investigación. Consiste en expresar los pensamientos del autor. Hay que exponer las razones o motivos por el cual se requiere la investigación, indicar su propósito e interés del punto, las vistas teóricas como prácticos. En este sentido se debe aplicar porque se conviene la investigación y que a los cuales son los beneficios que se esperan por el conocimiento obtenido. Objetivo general. Un objetivo general expresa el fin concreto de la investigación en relación directa con la formulación del problema. Se formulan tantos objetivos generales como el investigador considere necesario, atendiendo a las necesidades de la investigación y a los resultados que se inspire lograr para su logro. Se debe formular los objetivos específicos. Los objetivos específicos indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán objetivo del estudio. Se derivan del estudio general y contribuyen al logro de este, es decir, representan los logros particulares para alcanzar el objetivo general. Deben orientar el desarrollo de la investigación, así como también facilitar estructuras de la metodología con los objetivos específicos que se esperan. Encontrar también, obtener respuesta a cuál será el reconocimiento generado si el trabajo se realiza, qué se espera desarrollar, alcances y limitaciones de la investigación. Este aspecto se elabora al realizar la investigación y se coloca en la parte del trabajo. Los alcances se refieren a la delimitación teórica o al alcance que cubre la investigación. Las limitaciones serán aquellos impedimentos y obstáculos que pudieron presentar durante el desarrollo del estudio y que escapan del control de la investigación. Capítulo 2. Marco teórico. Este aspecto se refiere al conjunto de aportes teóricos existentes sobre el problema y objetivo del estudio. Estos se encuentran contenidos en fuentes documentales, deben reflejar las aplicaciones del estudio, su relación con otras áreas de conocimiento. Toda información debe estar sustentada científicamente, es decir, tener especificado al autor que la emitió. En caso contrario, está cometiendo un plagio. Su marco teórico debe explicar y predecir. Su marco teórico debe escribir, aplicar y predecir el objetivo del estudio, así como también la organización del conocimiento y la orientación de la investigación. Antecedentes de la investigación. Son estudios realizados por otros investigadores que están realizando con el problema de la investigación, tanto nacional como internacional, preferiblemente de los últimos 5 años, ordenados cronológicamente. Bases teóricas. Implica un desarrollo amplio de los conceptos y proporciones que conforman un punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado.
Bases legales. Se refiere a lo señalado en la Constitución, las leyes, los reglamentos y normas que dan una base jurídica. Operacionalización de variable. Se refiere a descender a un nivel de abstracción de la misma. Implica desglosar la variable por medio de un proceso de deducción lógica en indicadores, los cuales se refieren a situaciones específicas de la variable. El proceso obliga a realizar a una definición conceptual de la variable para romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido dentro de la investigación. Luego, en función de ello, se procede a realizar la definición operacional. Definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. Mi nombre es Bárbara Moreno y continuando con lo que será el capítulo 3, dentro del marco metodológico, tenemos que la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. Es por esto que tenemos los tipos de investigación. En este punto se debe describir el trabajo, el diseño o estructura general del trabajo, así como el nivel de profundidad que alcanzará el estudio. Dentro de esto tenemos lo que es los diseños de investigación, que es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. En esta sección se definirá y se justificará el tipo de investigación según el diseño o estrategia por emplear. Tenemos lo que es la investigación documental, que es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. Lo que es la investigación de campo, que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad, donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variablemente alguna. Y lo que es la investigación experimental, que es el proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos variables independientemente para obtener los efectos que se plantean. Ahora bien, continuando con los niveles de investigación, se refiere al grado de profundidad con lo que se aborda un objeto o fenómeno, y aquí se indicará si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En cualquiera de los casos es recomendable justificar el nivel adoptado. La investigación explorativa es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados contribuyen a una visión aproximada de dicho objeto. La investigación descriptiva consiste, por otro lado, en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer una estructura o comportamiento. Y por otro lado tenemos la investigación explicativa, que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Ahora bien, tenemos lo que es la delimitación del ámbito de la investigación. Delimitar un tema de estudio significa enfocar en términos concretos nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una calidad concreta fácil de manejar. En efecto, la delimitación debe establecerse en límites de la investigación, en términos de tiempo, espacio, universo y del contenido. Según el detalle, podemos tener lo que es la delimitación espacial, que está referido al área geográfica y espacial en donde se va a desarrollar la investigación. La delimitación temporal, que hace referencia al periodo y lapso de tiempo seleccionado para realizar la investigación. La delimitación del universo es un ítem, básicamente hace referencia a la población, unidades en el sector, que se va a aplicar alguna técnica en la recolección de la información y responde a quienes, dicho es de otro modo, unidades de análisis a ser investigadas. Limitación del contenido, que hace referencia al aspecto específico del tema que se desea investigar. Responde a qué aspectos concretos serán estudiados. Por ejemplo, en una investigación de derecho sería esencial delimitar el contenido del derecho para saber cuándo está limitado el derecho y si esta delimitación es constitucional, pues las limitaciones a los derechos son las que establece la Constitución o es que está autorizado al legislador para hacerlo, limitando el derecho con efecto constitutivo. En consecuencia, la delimitación es una investigación que implica y que debe aclarar en particular qué persona, material, situación o factor y causa serán considerados o no. Y muestra, con esto tenemos que la población o universo hace referencia al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, o los elementos o unidades, personas, instituciones o cosas a las cuales se refiere la investigación.
La muestra es un subconjunto representativo de un universo o población. En esta sección se describirá la población así como el tamaño y forma de la selección de la muestra, es decir, el tipo de muestreo en el caso de que exista. En esta sección se omite estudios de caso único, ya que la investigación bibliográfica del universo equivale a un tema de estudio y en los casos se encuentra en uno o pocos elementos que se asumen no como un conjunto sino como una sola entidad. Tenemos los tipos de muestreo, que por este lado tenemos el muestreo probabilístico. Proceso es en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. En este se clasifica en muestreo al azar simple, que es un procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad conocida previamente es distinta de 0 y de 1. El muestreo al azar sistemático, que se basa en la selección de un elemento en función de una constante k. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. El muestreo estratificado, que consiste en dividir la población en subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen características comunes. Así los estratos son homogéneos internamente. Y por último tenemos lo que es el muestreo por conglomerado, que se basa en la división del universo en unidades menores para determinar luego de que sean objeto de investigación o donde se realizará la selección. Ahora bien, otro tipo de muestreo tenemos el muestreo no probabilístico, que es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Este se clasifica a su vez en muestreo causal o accidental, que es la selección arbitraria de los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. También tenemos el muestreo internacional u opinático, que es la selección de los elementos con base en criterios o juicios del investigador. El muestreo por cuotas, que se basa en la escogencia de los elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada característica. Tenemos lo que es la validez y confiabilidad del instrumento. La validez y la confiabilidad es la investigación. Son conceptos utilizados para evaluar la calidad de un estudio y principalmente se utilizan en la investigación cuantitativa para indicar hasta qué punto un método, una técnica o una prueba mide algo de manera efectiva. La validez se divide como una medida en que un concepto se mide con precisión, por ejemplo, en un estudio cuantitativo. La fiabilidad se refiere a la medida en que un instrumento de la investigación obtiene sistemáticamente los mismos resultados si se utiliza en la misma situación en repetidas ocasiones. Tener en cuenta la validez y la fiabilidad de las herramientas de recolección de datos es importante a la hora de realizar o criticar una investigación, ya que estas estarán o dependerán del nivel de certeza que pueda obtenerse a los resultados y las conclusiones del estudio. Tenemos lo que es instrumentos y técnicas de recolección de información. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta en dos modalidades, entrevista o cuestionario, el análisis documental, el análisis de contenido, entre otros. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Por ejemplo, fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, lista de conejo, grabadores, escalas de actitudes u opinión, entre otras. Tenemos las técnicas de análisis de datos. En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: la clasificación, registro, tabulación, codificación, si fuera el caso. En lo referente al análisis, se definen las técnicas lógicas: introducción, la deducción, análisis y síntesis, o estadísticas descriptivas o interferenciales, que serán empleadas para describir lo que revelan los datos que se han recogido. Capítulo 4. La descripción de los resultados. En este capítulo, el investigador debe contactar la teoría expuesta en su marco teórico referencial con los datos que arroja el instrumento de recolección de datos, a fin de elaborar las conclusiones provisorias del problema investigado. El investigador debe analizar e interpretar los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación a través de un proceso crítico, reflexivo, en base a los hallazgos encontrados en el estudio.
Para concluir, tenemos lo que vendría siendo el capítulo número 5, que son las conclusiones y recomendaciones. Cuando hablamos de conclusiones, en este capítulo el investigador, con base en los resultados obtenidos, evidencia el logro o respuestas a los objetivos propuestos en la investigación y su interacción con las variables presentadas. Las recomendaciones se formulan para resolver la situación planteada, por lo tanto, se presentan como posibles soluciones de las conclusiones. Sin embargo, no necesariamente se deben describir al igual número de recomendaciones como conclusiones posibles que existan. Al igual que las conclusiones pueden recurrir al uso de una referencias bibliográficas, que el investigador debe colocar en orden alfabético todas las fuentes consultadas para la realización del proyecto de investigación, que incluye fuentes impresas, electrónicas, audiovisuales, trabajos de tesis, y cada fuente consultada debe tener los siguientes elementos, como son autor, año de publicación, título, ciudad o país y la editorial. Un buen ejemplo de esto sería Arias, FIDAS 2006, el proyecto de investigación, Introducción a la metodología científica, quinta edición, Caracas, Venezuela, editorial Episteme. Ahora bien, damos las gracias y esto ha sido toda nuestra exposición sobre lo que sería un trabajo de investigación.